La energía es un elemento muy importante para dos cuestiones. Por un lado, para el crecimiento de una economía, pero también para la inclusión, para la distribución del ingreso igualitaria, para el bienestar de los hogares. Fíjense, la energía es un mercado que el bien, la energía está presente en un montón de actividades, ¿no? Por eso es un elemento tan importante que lo distingue de otros bienes, no sé, de los alimentos que también tienen su importancia. ¿Por qué? Porque es un elemento crucial en los hogares, ustedes lo saben, básicamente, históricamente, para calefaccionar, para la cocción, y ahora con el desarrollo de aparatos electrónicos, electrodomésticos, la demanda de energía en los hogares es mucho más grande. Un segundo elemento, factor crucial de la energía es el transporte, la logística, el transporte tanto de pasajeros como de cargas, ¿no? Ahí es un segundo factor. Y el tercero es la energía como insumo de actividades productivas. El campo, la industria, los servicios. No hay una actividad que no necesite en mayor o menor medida energía para desarrollarse. Esta relación lo que quiere mostrar simplemente es que en el índice de allá está lo que se llama el índice de desarrollo humano, que es un índice que se calcula en el mundo para ver los distintos países qué tan avanzados están en términos de desarrollo. Ese índice tiene metidos cuestiones de salud, educación y de ingreso, ¿no? Los países más arriba, que tienen el puntito rojo, vean, Noruega, Estados Unidos, son países de alto nivel de desarrollo humano, de alto nivel económico. Y en el otro eje lo que está es el consumo de energía. Lo que quiere mostrar este gráfico es básicamente que a mayor nivel de desarrollo de una sociedad hay mayor nivel de consumo de energía per cápita, ¿no? Esto está ajustado por la población. También pasa algo que vean que esa curva se va haciendo así, es decir que llega a un nivel de desarrollo de las sociedades en donde aun cuando consuman más energía, por ahí ese nivel de desarrollo humano ya no crece tanto, ¿no? Pero sí hay una relación de que vean que países menos desarrollados, este que está acá abajo, la India, bueno, tiene un índice de desarrollo muy bajo y un índice de consumo per cápita de energía muy bajo. En cambio, los países más desarrollados consumen más. O sea que hay una relación directa entre consumo de energía y desarrollo. Ahora, también es cierto, vean este otro gráfico, que compara. Esto es de Estados Unidos, pero lo que ves, esta línea es el consumo per cápita en kilowatts hora por año de Estados Unidos a lo largo de muchos años, desde el 60 hasta el 2010. Vean cómo sube, ¿no? Un poco lo que se veía antes. Estados Unidos, país que crece, que se expande, en términos per cápita cada vez se consume más energía. Ahora, vean California, que es particularmente un estado de Estados Unidos muy preocupado por la eficiencia energética, el ahorro de energía, el medio ambiente, cómo desde hace muchísimos años, muchas décadas, ha estabilizado su consumo de energía. O sea que en el mundo convive una tendencia a mayor inclusión, incorporación, que hace que cuando las economías se desarrollan consuman más energía, pero por otro lado en los países desarrollados también hay un montón de iniciativas de ahorro, de eficiencia energética, de cuidado en el consumo de combustibles, ¿no? Con mejores motores, con mejores técnicas constructivas para evitar el abuso de calefacción y de aire acondicionado, ¿no? Que hacen que este ejemplo de California nos muestra que se pueda seguir creciendo y ser una sociedad con ingresos cada vez más altos, con más desarrollo, sin necesidad de consumir más energía. Bueno, en la Argentina tenemos las dos tendencias. Este gráfico, que acá no lo van a ver, pero la presentación después al que la quiera la puede tener. Este es el índice de desarrollo urbano, perdón, de desarrollo, el que les mostraba antes, humano, por provincia en la Argentina. Hay uno que está ajustado, es el de color naranja, por el género, pero no importa. Acá tienen la jurisdicción de la Argentina con un índice de desarrollo humano más alto, que es la ciudad de Buenos Aires, arriba de todo. Chaco, por ejemplo, está en el tramo más bajo. O sea, eso ya lo saben ustedes, que la distribución del ingreso y de la educación y de la salud en nuestro país no es igualitaria. Entonces, ¿para qué lo pongo? Para mostrar que en Argentina tenemos desde lugares donde, como la ciudad de Buenos Aires, con un nivel de desarrollo humano bastante alto, donde lo que se está haciendo es al estilo California, podríamos decir,
¿no? Y esta es una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires, está cambiando todas las luminarias del alumbrado público para iluminación LED, que es una iluminación mucho más eficiente desde el punto de vista energético y que implica ahorrar energía, aunque cuesta plata cambiar, ¿no? Pero después el consumo de energía es muchísimo más bajo. Se prevé reducir un 40% el consumo con eso, 40%. Ahora, en otras jurisdicciones, como por ejemplo Chaco, además de hacer eso hay que incluir a un montón de gente que nunca tuvo acceso a la energía de manera razonable, por red. De hecho, hoy me contaban que creo que en 10 años hubo un 60% de aumento de la empresa distribuidora eléctrica de usuarios. Eso ya en una jurisdicción como Buenos Aires, la ciudad ya no pasa, porque prácticamente todos los hogares están conectados. Entonces, nosotros en nuestro país, como todavía somos un país en vía de desarrollo y tenemos regiones todavía con mucha necesidad de incorporarse a las redes, tenemos las dos cuestiones, ¿no? Acá simplemente un comentario de ya no la energía en los hogares, sino lo que les decía, energía como factor de competitividad para la producción. Cualquier empresa que esté localizada acá en Chaco, si tiene que pagar por la logística, el gasoil, por qué sé yo, usar GLP, que es carísimo, en vez de gas natural de red, etc., eso le afecta en su posibilidad de competir con sus productos, ya sea en el mercado de la región o eventualmente en la exportación, ¿no? La verdad que Argentina está complicada en materia de competitividad y los problemas energéticos que hemos tenido han contribuido a ese deterioro. Estamos en un ranking internacional de competitividad 104 de 144, estamos mal. No es solo por la energía no es el único elemento de esto, pero tener energía, por ejemplo, los cortes de energía para el sector productivo son tremendos. Un corte imprevisto de energía en un sector productivo es un costo enorme para ese proceso productivo. Así que ahí hay mucho espacio para mejorar. ¿Cómo es la demanda de energía? Bueno, básicamente la demanda de energía depende de la población. Una población que crece demanda más energía, de la inclusión, es decir, en qué medida esa población está bien distribuido el ingreso de manera tal que toda esa población que crece pueda acceder a la energía. Si se queda fuera del Producto Bruto, hay una relación muy clara entre una economía que crece y su demanda energética y de los precios, ¿no? Naturalmente depende de cuánto cueste la energía, qué tanto van a pegar todos esos otros factores. Esta es una serie muy larga, fíjense lo que ha sido, arranca en 1945 con muy poca gente, termina a principios de la década del 2000 con más de 6 millones de usuarios de gas natural. Bueno, Argentina ha podido, justo lo digo en Chaco, que apenas ahora está empezando a entrar en las redes de gas natural. Pero si comparamos a Argentina con otros países, ha sido un país que en términos de usuarios de red de gas es muy importante la penetración y también en usuarios de electricidad. Esta es la serie del consumo final de energía del 70 para acá, ¿no? Es una tendencia de crecimiento, como crece la población y crece la economía con ciertas volatilidades. Este periodo, que es 2003 hasta 2008 por ahí, acá estuvo la crisis, la recesión, pero vean que, es más, gráficamente se ve que, si se quiere, la pendiente de este crecimiento es un poquito más pronunciada que la tendencia histórica. O sea, fue un periodo de mucho crecimiento de la economía argentina y de mucho crecimiento de la demanda de energía, porque los precios de la energía durante los primeros años de este siglo, o sea, entre el 2003 y el 2012, estuvieron baratos. Entonces se consumió muchísima energía, ¿no? Y eso le metió muchísima presión al sistema. Acá tienen, pero es ilustrativo de cómo se divide esa energía, ese consumo en los distintos sectores. Vean el aumento del transporte, industria y residencial, mucho más fuerte que comercial y el agro, ¿no? Acá entonces, en ese gráfico de torta, como le llamamos, lo que se ve es de toda la energía que consume la Argentina. Expresada se usa una medida que es tonelada equivalente de petróleo, es decir, como si todo fuera petróleo en términos de su intensidad energética. Básicamente, los tres bloques más grandes, vean que yo ya se los mencioné, es residencial, es decir, la energía
ya sea electricidad, gas, GLP, leña, lo que fuere, que se consume en los hogares. Otro gran bloque que es el transporte, ¿no? Fíjense, casi un tercio. Y otro gran bloque que es la industria, y si le sumamos el agro, también estamos en un tercio. O sea que, para que se den una idea, la demanda total de energía son tres grandes bloques: los hogares, el transporte y las actividades productivas. Ahora, acá en este gráfico, lo que quiero ilustrar es un tema que es muy crítico en la energía, que es que la energía, a diferencia de otras cosas, por ejemplo, no sé, los alimentos se pueden estoquear, y la mayoría de las cosas que uno compra se pueden almacenar, ¿no? Entonces uno compra, guarda y cuando necesita usa. En la energía es más difícil. La energía eléctrica no se puede almacenar con facilidad, está en la batería, pero el gas, los almacenamientos de gas es una complicación. Entonces, ¿qué pasa? Que en general la energía eléctrica y el gas tienen que abastecer a la demanda en el momento que la demanda lo necesita. Y la demanda tiene una alta estacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que oscila, fíjense lo que es, esta es la de gas. Acá están los meses. Vean que en el verano, por ahí se consumen 10 millones de metros cúbicos en los hogares de todo el país. Pero en el invierno se consumen 70. Y por ahí hay un día donde se consumen 80. Entonces, vos tenés como país que tener un sistema de gasoductos, producción, redes, para abastecer esto, pero en realidad después el resto del año por ahí no lo usás. Y en energía eléctrica, hoy justo también hablábamos de ese tema que a mí me sorprendió, en un día de demanda eléctrica, los picos estacionales son fenomenales. Acá en el Chaco hay un pico en el horario de la siesta porque la gente se va a las casas. Y después está el pico que pasa en todo el país a la noche. Ahí la demanda eléctrica sube muchísimo. Y uno tiene que tener un sistema preparado para atender ese pico porque si no se producen los cortes, ¿no? Entonces, tiene ciertas características de demanda que la hacen más difícil de gestionar. Bueno, Argentina tiene, estos son series para que miren, son los datos de precios de la energía del año 70 para acá, en términos reales, ¿no? O sea, ajustados por la inflación. Básicamente lo que quiero decir es esto que mencioné hace un ratito: precio del gas residencial, precio de la electricidad en niveles muy bajos históricos. Niveles muy bajos. Si uno compara con la propia historia de la Argentina, estamos en niveles bajos. ¿Cómo se dio este fenómeno? Bueno, capaz que lo que pasó es que en gran parte de las jurisdicciones, especialmente en el área urbana de Buenos Aires, que es otra paradoja, porque es yo mencionaba, es el área quizás con ingreso medio más alto, sin embargo ha mantenido tarifas residenciales de gas y de electricidad muy baratas, que por muchos años se mantuvieron congeladas cuando la inflación crecía, entonces sucedió esto que está acá. Entonces este es el panorama de la demanda. ¿Qué pasa en la oferta? O sea, ¿cómo en este mercado se abastece esa demanda con esos rasgos que les mostré del lado de la oferta? Bueno, la oferta de energía es diversa, hay distintas fuentes de energía. No es un único combustible, eso ustedes ya lo saben. Hay hidrocarburos, ahora vamos a ver que los hidrocarburos, los combustibles fósiles que tienen toda una complicación desde el punto de vista de su impacto en el medio ambiente, y además no son renovables, o sea, es un stock que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que por supuesto siempre se descubre un poquito más y ahora no vamos a ver, pero el petróleo y el gas algún día se termina, porque son reservas de algo que está ahí. La energía eólica, que ahí está dentro de las renovables, es una energía que no se termina, no es que nos estamos consumiendo algo que estaba ahí y que el día que se termina, ¿no? Entonces, a grandes rasgos tenemos los hidrocarburos, petróleo, gas y carbón. En la Argentina se usa muy poco carbón, en el mundo se usa muchísimo para hacer electricidad. Tenemos energía eólica, Argentina, y energía hidráulica. Argentina es uno de los países que no hay tantos que tiene energía nuclear también. Y después hay muchos sectores, lamentablemente en nuestro país todavía, que tienen que acceder a energía en las formas más antiguas e ineficientes. Leña, ¿no? que desde el punto de vista energético es muy ineficiente
es caro y además complica el medio ambiente, ¿no? Entonces, este gráfico que parece complicado es para explicarles un concepto que es el siguiente. En energía tenemos energía primaria, oferta primaria de energía y oferta secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, fíjense, acá tenemos de este lado todo lo que yo les decía, gas, petróleo, biocombustibles, no mencioné, que ahora están han tomado un protagonismo importante, los combustibles que se sacan de productos agrícolas, ¿no? De los restos de soja, etc. Hidronuclear, bueno, todo esto que está en una punta tiene que abastecer a esto que es la demanda que les mostraba, transporte, industria, residencial y otros. Ahora, en el medio pasan cosas porque así como el gas, por ejemplo, puede llegar de manera directa al consumo final, que es este, ¿no? También pasa que el gas es uno de los insumos principales con los cuales se transforma y se hace electricidad. Entonces, la gente acá, en el consumo final, ustedes, yo, estamos consumiendo electricidad. Pero esa electricidad puede ser que venga de un consumo primario, por ejemplo, hidráulico o nuclear, o que venga del gas. Entonces, eso es importante porque a veces, por ejemplo, se dice, para que me entiendan, ustedes dirán, ¿por qué me dice esto? Bueno, vieron los autos eléctricos, ¿no? Entonces uno dice, bárbaro, un auto eléctrico en principio contamina menos que un auto a nafta. Bueno, contamina menos siempre y cuando la energía eléctrica con la que ese auto va a ser abastecido sea producida y generada con un método más limpio de generar energía. Porque si, por ejemplo, yo reemplazo acá, al final, derivados del petróleo, o sea, nafta, por energía eléctrica, pero esa energía eléctrica que estoy agregando es con una central a carbón de la más vieja que existe en el mundo, que tira un humo espectacular porque quema carbón de manera ineficiente, la verdad que no estoy mejorando el medio ambiente. Entonces, el proceso de la oferta de energía es un proceso complejo porque hay, les vuelvo a repetir, energía que viene de las fuentes primarias directo al consumo final y energía que se transforma. Por ejemplo, el petróleo, prácticamente no se consume petróleo así como está. Se refina en las refinerías, de donde se obtiene nafta, gasoil, asfalto, fuel oil. Ese fuel oil a veces va a una central térmica para obtener energía eléctrica también, ¿no? Entonces, es todo un sistema de energía directa e indirecta. Argentina, si vemos la energía primaria, o sea, lo que yo les mostraba al principio, esta es la matriz energética de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la energía que se genera en Argentina, el 87% son hidrocarburos. O sea, somos un país que depende centralmente de los hidrocarburos. En este resto tienen hidráulica, nuclear, biocombustibles, lo poco que tenemos de eólica, lo poquísimo que tenemos de solar. O sea, entonces, la verdad que nuestra energía se mueve en función de lo que pasa con los hidrocarburos y como les dije hace un minuto, carbón prácticamente no tenemos. Ahora volvimos a reabrir la mina esa habrán visto el yacimiento de Río Turbio, que es un carbón que yo no soy un especialista, pero la gente dice que en general los especialistas que es poco eficiente desde el punto de vista energético, o sea, no es muy bueno y por eso se había dejado de producir, pero bueno, van a hacer una central, ahí hay una central térmica para con ese carbón producir energía eléctrica, pero es poquísimo, en esta torta grande no pesa. Si ustedes ven, yo por qué puse el 70 ahí atrás, fíjense que el gas pesaba muy poco hace 40 años. Pero ¿qué pasó en los 70? Argentina descubrió un mega yacimiento de gas, que es Loma La Lata, en Neuquén, y tomó una política de Estado adecuada que fue decir, bueno, si tenemos tanto gas, somos tan productivos en gas, que además es uno de los combustibles limpios dentro de los hidrocarburos, usémoslo. Entonces ahí ¿qué se hizo? La oferta eléctrica, la generación eléctrica empezó a usar gas,
se hizo un programa que todos conocerán, que son el GNC. En muchos países no hay gas natural comprimido para autos. Muchas empresas empezaron a recibir gas. Fíjense lo que es el mundo o lo que es América Latina. Nosotros, les recuerdo, teníamos 54% de gas. El mundo tiene 24% de gas, América Latina 23%. Entonces nosotros, si nos comparamos con el mundo, somos un país muy gasificado. Acá tienen otros números para mostrar lo mismo. 52 Argentina. Vean cómo llegamos a ese nivel tan fuerte de gas. Porque, por ejemplo, en la generación de electricidad, de toda la electricidad que se hace en Argentina, el 54% se hace con gas en Argentina, mientras que en América Latina se hace el 24% y en el mundo el 22%. Y cada país tiene cosas distintas. Brasil es un país con mucha hidroeléctrica, tienen muchísima oferta hidroeléctrica. Francia es un país que tiene, no me acuerdo el porcentaje, pero tiene muchísimas centrales nucleares, con todas las ventajas y desventajas que eso tiene. Otros países usan mucho carbón para hacer energía eléctrica. Bueno, nosotros somos gas y eso nos condiciona bastante. Acá simplemente para mostrar, ilustrar un poco lo que fue el descubrimiento de Loma La Lata. Vean que prácticamente lleva, en el año 2000 Argentina consumía más o menos 80 millones de metros cúbicos día. Casi la mitad lo aportaba un solo yacimiento, Loma La Lata, que se descubrió en los 70 y que manejaron YPF y las del Estado. El problema es que ahora lo vamos a ver, los yacimientos de petróleo y gas, como son un stock, yo les decía, es como si hubiera una esponja llena de hidrocarburos ahí, y uno empieza a sacar, saca, y esa esponja va perdiendo presión, y entonces en algún momento uno va así, y después empieza a ir así, para abajo, y es irreversible, cada vez sale menos. Nosotros en Loma La Lata estamos en la etapa de para abajo. Por eso hoy, de nuevo, en una conversación a la mañana, decíamos con alguien, es una lástima, aunque está bueno, más vale tarde que nunca, que Chaco entre a las redes de gas natural. Entra, es como alguien decía hace poco, llegás tarde a la fiesta y llegás en el momento en el que el gas ya no va a ser tan barato, porque este gran pulmón que tuvo Argentina ya está boqueando, para decirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que poner muchísima más plata, inversión, para sacar cada vez menos. En los yacimientos de hidrocarburos pasa eso, inexorablemente. Acá está justamente la red de transporte, son mapas complejos. Esto puse acá para que no me quede el hueco aquel, que es el hueco de las redes de gas. Ahí está energía eléctrica, que se ha avanzado mucho en los últimos años. Hubo grandes obras de transporte de energía eléctrica que interconectaron zonas del país que no estaban conectadas. Por ejemplo, el sistema patagónico estaba separado del resto, ahora está unido y eso va a permitir que se hagan dos grandes hidroeléctricas en el río Santa Cruz y que eso pueda llegar al resto del país. En el caso del gas, que son estos grandes gasoductos, a lo que responde de dónde había gas y cómo llevarlo a Buenos Aires, esa fue la lógica. Entonces, Comodoro Rivadavia, Cuenca Austral, Neuquina, Salta, Mendoza, todo conectado. Toda esta región, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, quedó afuera. Ahora, este es el cuadrito de lo que falta ahí, se está haciendo este gasoducto que recorre la provincia de Formosa, entra en Chaco y conectándose con el gran gasoducto que une a Bolivia, que es un gran productor de gas, con el norte argentino, va a permitir completar casi de manera total las grandes redes en todo el país, ¿no? Hay un tema clave en la oferta, ya les mostré que nosotros dependemos mucho de los hidrocarburos, y bueno, el mercado del petróleo, que es el mercado, ustedes lo leen todos los días, bajó el crudo, subió el crudo, estaba a 100, ahora está a 50, bueno, en función de cómo se mueve el precio del petróleo, se mueven los precios de la mayoría de los combustibles. Porque, bueno, los derivados, obviamente, la nafta y el gasoil dependen de eso, y el precio del gas en el mundo también está vinculado a las oscilaciones del petróleo. Y es un mercado singular, ¿por qué? Porque es un mercado que la oferta está muy controlada por pocos países.
La naturaleza no fue equitativa en la distribución del petróleo, así que bueno, a cada país le vamos a dar un poquito, no. De repente hay reservas concentradas en muchos países, en pocos países, perdón. Hay países que no tienen nada, y otros con reservas importantísimas. No es casual que si yo se los digo van a decir, eso es lo que algunos dicen que es el eje del mal, ¿no? Irán, Rusia, Venezuela, porque la oferta de petróleo, por la importancia que tiene la energía, que tuvo a partir del siglo XX, es un tema de geopolítica mundial clarísimo. Hay gente que vincula cada conflicto en el mundo de los últimos 200 años con el petróleo. Me parece que es un poco exagerado, pero algo de eso hay, ¿no? Porque controlar la oferta de petróleo y de hidrocarburos es un tema crítico. Entonces, en los 70 surgió la OPEP. ¿Qué es la OPEP? Es una organización que juntó a los países que tienen la mayor reserva y que dijeron, bueno, vamos a manejar este mercado. ¿Cómo? Controlando la oferta. Fíjense, por ejemplo, esto viene de 1989-2015, precios de $20 que se fueron a $140. Y ahora que se cayeron a $40. Entonces, en un mercado normal, incluso en otras commodities, miren ustedes, la soja mismo, que es tan importante, los precios de las commodities agropecuarias para la Argentina son muy relevantes porque es lo que más exportamos. Tienen sus movimientos. Cuando la economía mundial empieza, se dice, no, China va a crecer menos, entonces los chinos van a comer menos, entonces va a haber menos demanda, bajan los precios. Pero nunca, si ustedes ven esos mercados, con un movimiento de precios como este. Esto tiene que ver con la oferta, la OPEP, la geopolítica del control de los recursos del petróleo. En el gas es distinto, ¿no? El gas es un producto que hasta hace muy poco tiempo no se comercializaba entre países si no era porque había un gasoducto, ¿no? Ahora, desde hace algunos años, apareció lo que se llama el GNL, gas natural licuificado, que quiere decir que hay una tecnología disponible que se permite, traen el gas por gasoducto a un puerto en donde lo comprimen con temperaturas bajísimas, de manera tal que una gran cantidad de gas se puede meter en un barco. Y esos barcos recorren el mundo y llegan a lugares donde hay plantas para volverlo a descomprimir y meterlo en los ductos. Argentina, como ahora vamos a ver, su producción de gas viene cayendo, ha tenido que recurrir a importar gas desde Bolivia por ducto, por un gasoducto, que es al que se va a unir ahora el gasoducto del noroeste, y también por barco. Y hoy tenemos barcos que no sé si han visto alguna foto, han visto los barcos metaneros. Estos son unas bestias que cuando entran al río Paraná, porque nosotros tenemos un puerto en Escobar y otro en Bahía Blanca. El de Bahía Blanca es mucho más adecuado. Meter los metaneros en Escobar, la verdad que es un tema. No puede pasar otro barco, además es peligroso. O sea, no es peligroso, pero hay que tomar ciertos recaudos. Pero bueno, los precios del gas, el precio del petróleo es como la soja, el trigo, vale tanto allá y acá en Argentina vale. Si el petróleo vale 50 en Estados Unidos y lo quieren importar, bueno, es calcular el flete y eso, y vale eso acá. O sea, son precios que se dicen en economía arbitrados en el mundo. En el gas, como el comercio no es tan fácil, eso no es tan así. Bueno, y en el mercado mundial, algo lo mencioné, es muy importante la seguridad en el aprovisionamiento de energía. O sea, es un concepto que en otros mercados no es tan importante. O sea, si uno comercia con el mundo de todo, caramelo, ropa, si hay un estrés en el mercado mundial de ropa, algo vamos a tener. Ahora, un problema en el abastecimiento de energía para un país es grave. Por eso Europa está tan preocupada ¿se acuerdan cuando fue la crisis entre Rusia y Ucrania? Porque Europa depende del gas ruso y Rusia lo ejerce a veces ese poder con cierta arbitrariedad. Bueno, Estados Unidos y la dependencia del crudo y Arabia Saudita y su rol, y lo importante que es para Estados Unidos ahora, que no sé si sabían, el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos ahora. O sea, Estados Unidos, gracias a esa revolución del shale oil,
Por eso existe esto del autoabastecimiento como objetivo. Yo como economista, hay una cosa muy vieja que viene de la época de David Ricardo y Adam Smith, que es la división internacional del trabajo. La idea es que es mejor para los países producir cosas diferentes y comerciar. No, cada país hace de todo y vive en una autarquía, ¿no? Porque Argentina, por ejemplo, tiene ventajas comparativas, es un concepto viejo, ¿no? Para producir determinadas cosas, tratando de cada vez agregarle más valor agregado, ¿no? Y otras no. En energía, en general, los países tratan de tener autoabastecimiento, justamente porque la seguridad en el aprovisionamiento de energía es un tema muy delicado. Y depender de las importaciones te puede poner en cierta situación de fragilidad geopolítica respecto a otros países. Ahora, complemento eso diciendo, ojo, Argentina no tiene que verse sola, tiene que ver que forma parte de una región en la que se está integrando además el Mercosur, la UNASUR, en donde hay complementariedades para explotar. Por ejemplo, de hecho Chaco está muy cerca de Bolivia, que es un productor muy importante de gas convencional, no de gas shale, que es más caro, de gas barato, podríamos decir. Entonces, sería ridículo que por cuestiones de nacionalidad y comercio, Bolivia o la zona norte de la Argentina no pueda acceder al gas boliviano, perdón, el Chaco, y tenga que comprar gas caro de Vaca Muerta. El gas de Vaca Muerta es más caro, ahora les voy a mostrar por qué. Por supuesto hay que ver a qué precio nos quieren vender los bolivianos, ¿no? Y PFB, en algún momento cuando nacionalizaban el gas, y así cada país tiene su ventaja, ¿no? La energía eléctrica de Brasil es positivo también por ahí importar algo, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos años en la energía en Argentina con ese panorama que les di de demanda y oferta? Bueno, acá tienen la comparación desde 2006 hasta principios de este año en barras de lo que ha sido el precio medio del petróleo internacional, es la cotización esta WTI West Texas Intermediate, que es el petróleo en Estados Unidos, versus el petróleo en Argentina. Vean que hasta el 2014, y con diferencias realmente muy grandes, todo ese aumento del precio del petróleo internacional en Argentina nunca se vivió. Vean que en el 2008, que el precio medio, hubo días que el precio llegó a $140 del petróleo en el mundo. Cuando el promedio de todo el año estuvo en 100, en Argentina estuvo en 45. Claro, eso tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Cuál fue la parte positiva? Bueno, que todos los que consumimos energía tuvimos acceso a energía más barata. La parte negativa es lo que pasó con la producción. Esta es, primero les muestro la del petróleo, ya les mostré el petróleo. Esto es la producción de petróleo de la Argentina en miles de barriles por día desde que empezó el petróleo en Argentina, de YPF en 1907 en Comodoro Rivadavia. A mí me gusta mucho la historia. Esto, para los que lo quieran, vamos para arriba, es Frondizi. Frondizi, con su famosa batalla del petróleo, logró triplicar la producción de petróleo en 4 años. Y bueno, y después la fuimos peleando, qué sé yo. Ahora vean que acá se llegó un pico en el año 98, antes de la crisis, porque si no hay gente que dice, ah, no, fue la crisis, el kirchnerismo, no. Acá, y empezamos a ir para abajo, acá me falta el 2014, se estabilizó un poco, YPF está aumentando la producción, pero las demás empresas no. Entonces este es un fenómeno inédito. Perdimos muchísima producción de petróleo. ¿Y por qué? Bueno, en parte es la política, los precios malos, la política energética, los precios malos. Pero básicamente, si hablamos estructuralmente de qué sucedió, es que hace muchísimos años que Argentina no descubre petróleo. Entonces, vos para mantener la producción, aumentarla, tenés que ir reemplazando los yacimientos muy viejos, que, como yo les decía hace un rato, inevitablemente pierden producción, por yacimientos nuevos. ¿Cómo? Con exploración y descubrimientos. Si no, te pasa eso. Los yacimientos argentinos, otro día Galucho decía, el promedio de edad de los yacimientos de YPF es 30 años. Es mucho.
Eso quiere decir que en promedio, o sea, son viejos y hay que encontrar. Y las posibilidades de encontrar no son tan grandes. En gas, que es, ¿se acuerdan? La torta, es lo que explica el 54% de toda nuestra energía. Piensen que en gas no es solo cuando piden en la hornalla, esto en su gran mayoría es gas. Nosotros hicimos una política de Estado que es como mover un transatlántico y dijimos, vamos hacia el gas natural en el año 70, 75. Y fuimos. Pero después nos pasó esto. En los 90, de manera muy irresponsable y con una muy mala planificación energética, dijimos, somos el pulmón de gas de América del Sur. Entonces, se le empezó a exportar gas a Chile, a Brasil, a Uruguay. Hicimos 5 gasoductos a Chile. El problema es que no teníamos la base de recursos para sostener eso. No teníamos los yacimientos para sostener eso. Y fíjense que acá el pico es un poquito más reciente, 2004, pero, y no es voluntarismo esto, porque a veces hay gente que cree que es, no, las petroleras son jodidas, frenan los pozos. No se pueden frenar los pozos. Obviamente la economía incide, si vos tenés mejores precios por ahí, en vez de caer así, caes un poquito así, pero hay algo geológico que es la fuerza que domina estas tendencias. Y hay que encontrar nuevos yacimientos. Ahora, hay que encontrar. ¿Qué se puede encontrar? Bueno, no es una ciencia exacta la exploración, o sea, hay riesgo exploratorio. Hace muchos años que Argentina no descubre yacimientos convencionales tradicionales. ¿Qué es un yacimiento convencional? Que acá apunta acá. Ven que es como un semicírculo, que yo lo voy a decir con la impunidad que me da ser economista, si hay algún ingeniero va a decir este pie está diciendo cualquier cosa, pero ¿qué es? El hidrocarburo surge de una roca generadora, que es como donde se cocinó, ¿no? Esos residuos fósiles a alta presión y temperatura se convierten con el paso de millones de años en hidrocarburos. Migran, se van moviendo en el subsuelo y se quedan en un entrampamiento, que es una roca porosa, como si fuera una esponja que está protegida por una roca muy impermeable. Eso es un reservorio convencional. Entonces es como encontrar un bolsón de hidrocarburos, que no está líquido ahí, está dentro de una roca que es como una esponja. Entonces, ese es el sueño del petrolero, llegar a ese reservorio, perforar, y al perforar empieza a salir por diferencia de presión y fluye. Y después le ponen el bombeo y bueno, otras técnicas para seguir sacando. De ese tipo de yacimientos, los que tenemos, ya lo dije, son viejísimos, pues cada vez cuesta más sacar. Y los que no tenemos, no los encontramos. O sea, sigue habiendo potencial, incluso la cuenca chaco-paranaense, donde nunca encontraron nada, la cuenca tal otra, pero no. Entonces, ¿cuál es el potencial de la Argentina? No convencional. ¿Y qué es el no convencional? El petróleo no es no convencional, el petróleo ya que sale es igual. Está alojado de manera diferente en el subsuelo. ¿Por qué? Porque ya no es ir a donde se quedó ahí en la esponja, es ir a la roca generadora, donde se generó el hidrocarburo, que es una roca durísima. Y que no es que YPF sabía que existía Vaca Muerta hace muchísimos años. Lo que pasa es que cuando hacías un pozo ahí, no salía nada. ¿Por qué? Porque era como un mármol donde no fluye el petróleo. Entonces, ¿cuál fue la revolución famosa del shale en Estados Unidos? Que lo que empezaron a hacer, y a costos económicamente viables, es en esa roca madre tener una tecnología que es, arman pozos horizontales, es como que hacen un pozo acá, que llega hasta acá, la roca generadora, y después un pozo horizontal, y la famosa fractura hidráulica, que es que en ese tramo horizontal, también se puede hacer en el vertical, al pozo le hacen como un montón de agujeritos, punzamientos, y por esos agujeritos meten a altísima presión agua con químicos y con arena. ¿Para qué? Para esa roca que es dura y que no tiene permeabilidad, hacerle la permeabilidad de manera artificial, o sea, romperla, hacerle grietas
por donde una vez que están hechas salen los hidrocarburos. Esa es la famosa técnica del fracking, la fractura, es romper la roca, meterle arena para que una roca que no era permeable, que por lo tanto no dejaba salir los hidrocarburos, los deje salir. Por supuesto, eso es muchísimo más difícil, más caro, más complejo que encontrar un yacimiento convencional y producir. Es como cuando en lo agrícola, la frontera agrícola se expande, para hacer una analogía, y se va a producir soja a lugares muy áridos, muy complicados, que se puede, pero la productividad es muchísimo más baja. Entonces uno siempre quisiera tener un campo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, te vas yendo, producís, pero es más difícil, más inversión y más caro. Eso es el no convencional, que en Estados Unidos fue una revolución y fue lo que provocó lo que les mencioné hace un rato, que es que Estados Unidos se convirtió en el principal productor. Vaca Muerta es nuestra principal formación no convencional, no la única. En Chubut también hay yacimientos no convencionales. Y bueno, lo empezó a producir YPF, lo está desarrollando YPF en asociación con Chevron. Producen 40.000 barriles de petróleo equivalente, o sea, yo les mostraba la producción de petróleo son 500.000, 600.000, es un número. Pero antes de entrar a esto, no es lo mismo producir en Vaca Muerta cuando el petróleo vale $100 que cuando el petróleo vale $50. Porque justamente es producción cara. Esa producción se pudo desarrollar en Estados Unidos porque durante muchísimos años el precio era $100. Entonces, cuando el crudo se fue a $100, un montón de gente dijo, che, hay que producir en el Ártico, el offshore profundo. Petrobras, habrán leído, se metió 1000 metros abajo de la tierra después de hacer 2000 metros en el agua, abajo de una capa de sal. O sea, desafíos tecnológicos fenomenales que solo se bancan con plata, no son gratis. Entonces, estamos en una etapa, justo nos agarró, que los árabes cambiaron y dijeron, no, vamos a dejar que los precios caigan un poquito, quizás en parte para que no siga entrando producción no convencional de Estados Unidos al mercado, y a nosotros nos agarró en el medio de que estábamos tratando de desarrollar Vaca Muerta. O sea que Vaca Muerta hoy está frente al desafío de seguir, ni siquiera decir creciendo, porque apenas estaba empezando a desarrollarse, o sea, mantener ese desarrollo frente a un desafío en el que los precios cambiaron mucho, especialmente en el petróleo. Todavía, por eso yo al principio les mostraba que el mercado del gas es menos arbitrado, todavía es muy conveniente producir gas en Vaca Muerta, no así petróleo. Por eso en las provincias petroleras, si ustedes leen, está bravo el clima, ¿no? Y el gobierno, ¿qué hizo? Que ahora voy de abajo para arriba. Todo este año armó un precio sostén del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las provincias petroleras, así como antes no se pagaban esos $100 y se pagan 50, hoy que el petróleo está a 50 se paga 77, 70 en promedio. Ahora, ¿cómo se sostiene eso? Bueno, que todos nosotros y ustedes en el Chaco pagan por los combustibles líquidos más caro que lo que se paga en otros países por la nafta y el gasoil, y más caro de lo que sería importarlo. O sea, hoy sería más barato importar gasoil que lo que se está pagando por el petróleo en sí. ¿Hace cuánto se implementó el precio sostén? A principios de este año, que fue cuando se desplomaron los precios. Es una medida que obviamente trata de proteger a los productores para que no se caigan las inversiones en Vaca Muerta, pero tienen costo, todo en economía tiene costo. Y es que la economía está pagando, a mí me preocupa en particular la parte del gasoil, porque ahí aparece el sistema productivo, o sea, vos le estás poniendo un sobrecosto a la producción y al transporte, pero bueno, eso es bueno para la industria, así como fue bueno para toda la economía, que los combustibles estén baratos, salvo para la industria del petróleo. Ahora se invirtió eso. El gobierno, frente a este panorama de caída que yo les mostraba de producción de petróleo y gas, reaccionó hace ya 2 o 3 años. Uno de los puntos fue expropiar YPF.
¿Por qué? Porque YPF, que tiene cerca de la mitad del mercado en todos los segmentos, está en manos de Repsol y del grupo Eskenazi, que tenían una política de tomar gran parte del cash flow, de la generación de fondos de YPF e invertirla en otro lado. Y los Eskenazi devolver la deuda que habían tomado para comprar YPF, porque la compraron sin plata, que es raro. Y Repsol, ¿cómo? Ingeniería financiera. Ingeniería financiera en gran medida generada por la propia Repsol, porque como Repsol quería invertir gran parte de lo que ganaba acá en otros lugares del mundo, se tenía que asegurar una política de pago de dividendos muy agresiva. Entonces puso un socio que eran los Eskenazi y le prestó plata para que compre. Y le dijo, pero tenés que firmar un acuerdo de accionistas donde vamos a repartir el 95% de las ganancias. Entonces, si repartís las ganancias, no reinvertís. Bueno. Ahora, con eso no alcanzaba. El gráfico, recuerden, de los precios del crudo fue convergiendo. O sea, esa idea de que en el mundo valía 100 y acá valía 50, que el pico máximo fue Guillermo Moreno de eso, que era muy agresivo en ese sentido. Claro, después los precios, como dice Montamat, que es un economista que se dedica, entran por la ventana, porque vos podés decir que el crudo vale 50, pero si lo tenés que importar, al tipo de afuera no puedes decir vale 50. Te dice, no, yo te lo vendo a 100 y pico, ¿no? Entonces el gobierno recompuso esos precios, se armó un plan de subsidio para el gas, para mejorar el precio del gas para los productores, se armó un esquema de beneficios para inversiones en el no convencional, que el primer caso fue el famoso de la asociación entre YPF y Chevron en Neuquén. El año pasado se hizo una reforma a la ley de hidrocarburos también importante para favorecer las inversiones, se aprobó en el Congreso. Y bueno, y esto del precio de sostén, que es polémico, que vamos a ver cuánto dura, pero que hoy está vigente, como les decía, en favor de los productores y de las provincias petroleras, pero en desmedro de todos los que pagamos más por los combustibles. Las provincias petroleras, yo soy del Valle del Río Negro, mi familia en Neuquén, pero la verdad que las provincias petroleras son bravas porque se quedan con todas las regalías, tienen el combustible con una exención impositiva, o sea, vieron que abajo del paralelo, no me acuerdo cuánto, la nafta de gasoil no tiene impuestos, el gas lo tienen más barato. Y uno dice, ¿y ahora la parte le tenemos que pagar para que sostengan el precio del petróleo? Bueno, acá simplemente para que sepan, estos son los... Les muestro para que tengan idea las magnitudes de los proyectos en Vaca Muerta. Estos son los 3 proyectos de Vaca Muerta más grandes de YPF. Loma Campana, que es el de Chevron, otro que se llama La Marga Chica, que trajo de socio a la empresa Petrona. ¿Vieron las torres esas, las 2 torres de Duro de Matar 4, creo que es? La empresa malaya de petróleo, que es fenomenal, vino de socio de YPF. Y el Orejano, que lo que tiene interesante es que es gasífero, y que es lo que se viene. O sea, y es con una empresa también multinacional que se llama Dow Chemical. Simplemente para no vamos a entrar en detalle de todo, pero Loma Campana, ahí dice, es un área que tiene 395 kilómetros cuadrados. Todo Vaca Muerta tiene 30.000. O sea que es superficie el 1%, te queda el 99% restante para seguir. El desarrollo completo de Loma Campana, en el 1% de la superficie, son 15.000 millones de dólares de inversión. Eso les da una idea del potencial que hay. Ahora, tengo que ser sincero, estos 15.000 que a 100 dólares uno imaginaba que se iban a invertir en 3-4 años, vieron como en la tele hacen así tipo chicle, y ahora no se va a detener la inversión, porque a las empresas les interesa, pero se va a ralentizar inevitablemente, ¿no? Y por ahí va a haber más foco en el gas, en proyectos como el del Orejano. Hay una discusión, ¿no? Yo creo que más es histórica en la Argentina. En la época de Frondizi se decía hay que tener un nacionalismo de fines, no de medios, porque la verdad decir que soy nacionalista para que el petróleo y el gas se queden enterrados, por supuesto que los contratos como estos tienen que ser razonables, adecuados. En este caso, por ejemplo, en estos 3 casos, el operador es YPF. O sea, el que opera los pozos es YPF.
el socio ¿qué hace? Aporta capital, que es lo que más necesitamos. Porque ¿de dónde sacamos 15.000 millones de dólares? Creo que nos quedamos sin reservas si usamos para un área. Entonces, nos quedamos sin reserva en todo el país, reserva del Banco Central. Entonces, y son socios, porque esta es otra, yo de paso les comento. Hay un mundo de neopetroleros. El recurso petrolero se provincializó hace algunos años. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el año 2006, ¿quién hacía las concesiones, otorgaba los permisos? La nación. Como la reforma constitucional se aprobó, que es de las provincias, la ley corta del 2006 se lo pasó a las provincias. Desde que las provincias manejan las concesiones y los permisos, hay un trabajo de un geólogo del Instituto del Petróleo que muestra que más de la mitad de los nuevos permisos se entregaron a empresas que no tenían antecedentes petroleros antes de recibir esos permisos. ¿Qué son? Son especuladores, son intermediarios. Me animo a dar nombres porque es transversal a la política. Lázaro Báez, Vila Manzano en Mendoza, en Neuquén hay un montón, en Chubut también hay, Daniel Lalín, no sé si saben quién es, uno que era de Racing, Eurnequian, que se metió en el petróleo. Redolante Lalín. Entonces, claro, ¿qué hacen eso? Esos tipos no tienen, en general, no quiero generalizar, pero en general no tienen ni tecnología, ni capital, acá hace falta mucha plata, ni equipos. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen del permiso, ¿verdad? Y después lo venden. Ahora, en el medio, especulan y Argentina no tiene inversión. Ahora, ¿vos qué te gusta la Entonces, historia? yo prefiero asociarme con Petrobras, Petronas, Chevron, Exxon, son las grandes compañías, son las que mueven el mundo del petróleo. En asociación con control de la operación por parte del IPF, me parece que es un esquema muy razonable y muy beneficioso para el país. Esto que vos estás haciendo, o sea, es como recordar lo que pasó en el inicio del IPF y la integración, el tema de los permisos especulativos tomados exactamente lo mismo. Tal cual. O sea, no y lamentablemente en la Argentina, ahí ya nos desviaríamos, pero hemos tenido muchos petroleros argentinos que en realidad lo que hicieron fue tener alguna prebenda, algo para recibir áreas, que después la vendieron, o incluso que vendieron sus compañías. Piensen, Pérez Compán, hay muchas empresas de esas, Comercial del Plata, que era de los Soldati, Petrolera San Jorge, que se la vendió a Chevron. Pero bueno, yo creo que es un esquema muy, muy positivo y que ojalá que siga adelante porque se necesita muchísima inversión. Tampoco la idea es que solo se pueda entrar con YPF. De hecho, en Vaca Muerta está Shell, fuera del YPF, está Exxon, está Wintershall, que es una compañía alemana enorme, está Total, la francesa, que no quieren asociarse con YPF, al menos en esas áreas. Bueno, está bárbaro, porque cuanto más inviertan también es bueno para el país. Para ir terminando, y después vamos a las preguntas y los comentarios, porque esto ya tiene que ver con lo que puede pasar en el futuro inmediato. El problema energético en Argentina, que es el problema del abastecimiento, de que vos tuviste, sintetizando lo que les mostré, una demanda que crecía mucho de la mano del crecimiento económico, de la inclusión social, de incorporar gente a las redes, etc. Y en tus principales combustibles, el 80 y pico % de tu matriz, un problema estructural de envejecimiento que te hace que la oferta se te caiga. Bueno, algo falla ahí. ¿Cómo cubrís esa diferencia? Con esto, importaciones. Vean lo que fue, solamente en 10 años, el salto espectacular de las importaciones de energía. Pasaron de que no eran ni 100, 200 millones de dólares por año, se traía algo, ¿no? Algún combustible sofisticado, lubricantes, a 11.500 en muy poco tiempo. Y entonces, en el medio también las exportaciones que hacemos fueron cayendo, ¿no? Obviamente. Entonces, mientras que en el 2005-2006 el saldo, que es la columna azul, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones del sector energético, llegó a superar 5.000 millones cuando el superávit comercial argentino era cerca de 11.000, o sea, explicaba, el sector energético explicaba la mitad del superávit
hace menos de 10 años. Ahora eso se invirtió completamente y estamos con déficits de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. O sea, un sector que aportaba divisas a la economía, que es un tema tan importante, piensen, cepo, restricciones, hace 5 o 8 años no había eso. Este sector aportaba, era de los que aportaba divisas, se dio vuelta y hoy es una aspiradora de divisas. Por suerte, en esta parte, así como dije, es malo para Vaca Muerta que los precios hayan bajado, para el comercio exterior argentino de corto plazo es bueno. Este año las importaciones van a ser menores, no porque estemos importando menos volumen, menos metros cúbicos de gas, menos barriles, pero porque el precio bajó a la mitad, entonces en plata es menos. Entonces, uno de los grandes temas de la economía es el equilibrio externo, ¿no? El equilibrio de divisas. En Argentina estamos todos los días, si hay que devaluar, no hay que devaluar, o sea, que imagínense lo importante que es eso y los efectos que puede tener sobre la población. Bueno, en esa cuestión del equilibrio externo y el dólar y el tipo de cambio de equilibrio, el sector energético es un elemento clave. Para mal, porque lo que provocó es ser un demandante fuerte de dólares. Simultáneamente, como cuando empieza a suceder esto, o sea, este salto de la columna roja, traer cada vez más petróleo y gas, que era, bueno, yo les conté, el gas venía de Bolivia en un gasoducto, no alcanzó, bueno, pongamos un barco en Bahía Blanca, no alcanzó, bueno, pongamos otro barco en Escobar. Ahora, el precio de importación fue y sigue siendo, antes con una diferencia mucho más grande, muchísimo más alto que el precio al que se vende el gas en Argentina. Entonces, por ahí a un productor, a YPF, le decían, bueno, vos tenés que vender el gas a $1, $2 el millón de BTU, que es la unidad que se vende, ¿no? $2. Bueno, no le queda otra. Ahora, cuando vos empezaste a traer gas de afuera, pagabas 14 y tenías que vender a 2. ¿Cómo hiciste? Bueno, esto, que son los subsidios fiscales, o sea, lo que el gobierno le tuvo que empezar a poner al sector para bancar que vos traías algo que valía 14 y se lo vendías a la gente a 2. Que vos traías gasoil que valía no sé cuánto y lo vendías más barato. Que esto se hizo a través de Enarsa, que es esta empresa, pero no importa, lo cierto es que vos, en dos temas centrales de la macroeconomía de un país, que es el equilibrio de divisas y el equilibrio fiscal, cuánto le entra y le sale al gobierno, el sector energético empezó a hacer luces rojas. Aspiradora de dólares, aspiradora de subsidios. Acá es cuando el problema energético dejó de ser un problema sectorial. ¿Vieron cómo es un problema agropecuario? No, esto es un problema económico general. Un comentario leve para que lo tengan en cuenta de los subsidios, ¿no? Hablé de los subsidios. En la izquierda tienen, desde el 2006 al 2015, cómo fueron los subsidios en términos del Producto Bruto. Crecieron, eran 1,4 del producto hasta casi 5% del producto. ¿No? Es un peso muy grande. Y ven que lo rosa, que es energía, siempre es lo más importante. Lo azul es transporte, los subsidios al transporte también son importantes. Y hay otros subsidios. Ahora, me interesa más que vean esto, que es... Esto es ver del subsidio que se da. Si dividimos a la población en lo que se llama deciles, que es ingresos de acuerdo a el 10% más pobre en términos de ingresos y así hasta el 10% más rico, ¿no? Tenemos estratificada la población de acuerdo a los ingresos en 10 tramos. Del total de subsidios, esto muestra que el 20% más rico, los dos deciles más grandes, se llevan el 32% de los subsidios. Y el 13% más pobre, el 20% más pobre de la población se lleva solo el 13%. En electricidad, por ejemplo, el 27% se lo lleva el 20% más rico y el 20% más pobre solo captura el 15%. Debería ser al revés. O sea, es como un esquema pro rico cómo están distribuidos los subsidios. ¿Por qué?
Gas de red, por ejemplo, 33% del subsidio se lo apropia el 20% más rico y solo el 12%. Bueno, gas de red porque, por ejemplo, toda la población de bajos ingresos del norte, o casi toda, no tiene. Entonces, ¿cómo le llega el subsidio? No le llega. Y en cambio, toda la población del área metropolitana de Buenos Aires, todos estos años ha pagado por el gas. El año pasado, la verdad que el gobierno empezó a levantar ese precio, pero todos los años previos pagó por el gas barato. Entonces, el problema de la política de subsidios es que se ha hecho de una manera que no ha podido discriminar a quién se le da. Fue barato para todos. Y como están estos temas de que hay gente que ni siquiera accede a la red, así que los subsidios se tienen que racionalizar, no solamente porque hay un problema fiscal y no hay con qué plata pagarlo, sino porque además se está malgastando la plata en términos de realmente ayudar a aquellos que lo necesitan. Un comentario sobre el uso de esta foto. Ustedes, creo que por lo que me han dicho, Chaco ha tenido un boom de aire acondicionado. Es un tema, está bien, o sea, forma parte de lo que hablábamos al principio. Parte de la mejora en el desarrollo humano es tener aire acondicionado, todos lo sabemos, ¿viste? Especialmente en lugares como este donde hace un calor que te mata. Ahora, FD Corta, esa es la Fundación Vida Silvestre. Ellos trabajan mucho en decir, bueno, ok, vamos a poner aire acondicionado. Ahora, es muy distinto, hay unas políticas, ¿vieron las etiquetas de los aires acondicionados? La política de etiquetado, que acá no veo ninguno, significa clasificar los electrodomésticos por su eficiencia energética. Y la verdad las diferencias son enormes, porque la tecnología hace que hay equipos más nuevos que ahorran por ahí un 50% respecto al equipo viejo. Y el Estado lo que tiene que hacer ahí es ir etiquetando y prohibiendo. O sea, diciendo, bueno, no, mirá, no podés vender un equipo que por ahí va a salir más barato, pero que es de esos equipos viejos, ¿se acuerdan cuando arrancabas se te bajaba la tensión de toda la casa? Eso cambia con el tiempo. Entonces, acá que no van a ver los números, pero lo interesante es que ellos ponen del 2008 al 2030 en un escenario de producción de aire acondicionado, asumiendo que pasa como en tu pueblo y entran equipos a los pavotes, la demanda crece en gigawatts hora de 2.200 a 4.800. Ahora, con una política agresiva de etiquetado y de restricciones a los equipos, ese 4.800 se convierte en 3.900, o sea, es un ahorro muy grande. Por eso, yo no lo había comentado antes, pero no se puede acompañar a la demanda de energía, traigamos gas, hagamos centrales, no, hay que hacer políticas de uso racional, porque eso te va a permitir invertir, en vez de en hacer una central nueva, en que la gente tenga el mismo bienestar, pero con equipos más racionales. Hoy hablaba con Mirta, hay un proyecto de ley, que también ahí hay un problema, pero el consumo pasivo de gas natural. ¿Qué quiere decir pasivo? La llamita del calefón y de las estufas. ¿Para qué tenés una llamita prendida todo el día solo para cuando arrancás? Hoy hay equipos nuevos que tienen chispero electrónico. Claro, tenés que tener luz. Si no anda la luz te quedás sin nada. Pero ese consumo explica el 3%, entre 2 y 3% del consumo total de gas de la Argentina. Entonces, si vos, y no sirve para nada, es malgastar el gas. Una política de recambio, de calefones, etcétera, te va llevando a reducir. O sea, hay muchísimo para hacer de la parte de ahorro, ¿no? Y también generar conciencia de lo que va en la sociedad. También generar conciencia. Y por supuesto, todo eso en un marco de precios un poquito más alto, porque cuando la energía es regalada, sí. Vinieron unos americanos, ¿viste? El ejemplo siempre es las piletas las piletas calefaccionadas. Pero yo tengo otro peor que los americanos no lo podían creer. Había gente en el sur, en Santa Cruz, porque el gas, que ya es barato en Buenos Aires, en la Patagonia tienen un subsidio, no sé qué, es regalado. Pero regalado no por ellos, porque el subsidio lo paga el Estado federal. Como ven, le tengo ahí como una cosa con la provincia patagónica porque han abusado de eso. Bueno, había unos tipos que tenían serpentinas en la vereda para sacar la nieve, para derretir la nieve, o sea, con calefacción. Todo eso, no, bueno. Todo lo que es barato.
Todo lo que es barato no se ahorra, o sea, la gente prende y se va. Y bueno, ahora, si el día que te llegó la factura de la luz, 500 más, decís, che, a la noche vamos a pagar, vamos a calefaccionar acá, pero allá no. Pasa en el mundo, en Europa no pueden creer el derroche que nosotros hacemos de luz, gas y agua. Claro, los vecinos, los uruguayos. Los uruguayos que... Claro, ellos mismos. Pero bueno, son a veces las paradojas de tener recursos, ¿no? El país que fue importador toda la vida, como Uruguay, o como Japón, o como Europa, sabe lo que le cuesta, entonces... Ahora, esto es meterme un poco, pero ya para ir terminando, hoy, ¿por qué el modelo como ha funcionado la energía está amenazado y va a tener que cambiar? Gane quien gane las elecciones, creo que todos, y de hecho si ustedes escuchan a Scioli, sus economistas, Macri, Massa, hay que bajar la inflación. O sea, la inflación, aparte estoy de acuerdo, es un problemón para un país, y especialmente para los sectores de menores ingresos. No ayuda al ahorro, es un método malísimo de financiar los gastos públicos, ¿no? Y realmente es increíble que Argentina, después de lo que le pasó con la hiperinflación y la inflación, haya vuelto a niveles de inflación como los que tenemos. Ahora, al reducir la inflación, inevitablemente, más de uno va a decir, esto es un monetarista, chicos. Hay que bajar el financiamiento del Banco Central al Tesoro. O sea, si vos querés bajar la inflación, tenés que hacer un montón de cosas. No es lo único que tenés que hacer. Pero si vos no frenás la emisión monetaria del Central al Tesoro para que el déficit fiscal se financie de esa forma, no vas a bajar la inflación. Si el Central no le da más plata al Tesoro, el Tesoro, o sea, la tesorería de la Argentina, tiene que ver, bueno, tengo estos ingresos, ¿cómo hago? Tengo que bajar gastos. ¿Qué gastos son los más gruesos que se pueden bajar? Porque ustedes dicen bajar gastos. No vas a bajar las jubilaciones, no vas a bajar los salarios, no vas a bajar los intereses de la deuda porque lo tenés que pagar. Y así te va quedando poco margen. Y lo que todo el mundo está mirando son los subsidios energéticos. Que es más o menos lo que ya dije, o sea, la importancia del abastecimiento de energía, cómo la demanda se mueve por el crecimiento económico y también por el desarrollo social. O sea, hay muchos sectores de la Argentina que tienen que todavía incluirse a las redes y al abastecimiento de demanda. Las características de nuestra oferta y nuestros problemas de ser un país sesgado de hidrocarburos, y en particular al gas, cuando nos estamos quedando sin gas. La oportunidad de los no convencionales para salir de esa trampa, pero hoy con dificultad en términos de viabilidad económica. La necesidad de normalizar, y ahí cada uno interprételo como quiera, los precios de la energía. No se puede pagar 20 pesos por la energía eléctrica. Yo soy del sector. ¿Por qué la gente, incluso la gente más humilde, que paga 80 pesos o más por el teléfono celular, asume que 300 para... 300? Vamos a decir la verdad. No sé, eso prepago, lo más barato. ¿Cuál es el plan más barato del celular? 115. 100 mangos, pongamos. ¿Por qué vas a pagar por el celular 100 mangos y 30 pesos por la energía eléctrica 40? Y le digo en Buenos Aires, o sea, eso ya es un disparate, con niveles de ingreso elevadísimos. Entonces, hubo un fenómeno que va a costar mucho, hoy lo hablamos, revertir, que es una cierta idea de que la energía en Argentina o no se paga o se paga barato. Y no da. O sea, eso hay que reconstruir con cuidado, lentamente, esa cuestión. Y para terminar, las cuestiones del ahorro y de la eficiencia, que, como en todo, ¿no? Como hicimos poco en términos de ahorro y de eficiencia energética, todavía tenemos ese camino para recorrer en donde al principio tenés grandes ganancias. Después ya cuesta reducir el consumo por eficiencia, por mejor equipamiento, pero hoy, como se ha hecho poco, si el gobierno o los gobiernos, porque esto es nacional, provincial, municipal, se ponen en darle más énfasis a las políticas de eficiencia energética, que implica también cómo se construyen las casas, cómo se aíslan, o sea, es una cosa muy integral, pero bueno, ahí se puede lograr que acompañar el crecimiento de la demanda sin generar una presión tan grande sobre la oferta.